Como ya les enviaron el título, ¿no?, de esta presentación, vamos a ver hoy el sacramento de la reconciliación. Recordar nada más de rápido que es un sacramento. En la Iglesia Católica tenemos sacramentos. Los hermanos separados no consideran la mayoría. Dicen que los únicos bíblicos o sacramentos son el bautismo y tal vez la Santa Cena, pero le llaman así ellos, ¿no? La Cena del Señor, pero no tiene carácter sacramental para ellos, la Cena del Señor. Y el bautismo para algunos protestantes tampoco. O sea, en realidad no tiene ningún sacramento. Para ellos, la vía por la cual tú te santificas, o más bien recibes, pues más bien a Dios, es cuando tú declaras tu fe en Cristo, como tu Salvador, como tu Creador, o lo reconoces como Dios. Entonces, si tú haces ese acto de fe, pues ya estás salvo, o ya tienes la salvación asegurada. Entonces, el católico pues dice que no va, que hay que trabajarle duro, diario, porque cualquier día pudieras perder, ¿no?, tu salvación. Entonces, la iglesia estableció 7 maneras o 7 modos por los cuales nosotros tenemos ese canal o ese conducto a Dios que nos imparte sus gracias, y le llaman sacramento a eso. Entonces, la reconciliación es uno de ellos, porque algunos le llaman segunda penitencia, algunos primeros cristianos así le llamaban, porque la primera, si recuerdan, el bautismo es también para perdón de pecados, ¿no? Es una de las cosas. Entonces, ¿qué hacemos después de que nos bautizamos? Pues es probable que caigamos en pecados. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Nos volvemos a bautizar? Pues no, porque el bautismo solo es uno. Entonces, ¿cómo le hacemos, o dentro del proyecto de Dios, o en qué pensó, ¿no?, Jesús? Pues yo creo que dijo, ¿no? Estos van a seguir pecando, ¿no? Pues hay que instituir algo, porque imagínense, si Cristo nada más viene y nos habla bonito del reino y todo y nos ilusiona, pero no nos da los medios por los cuales nos santifiquemos en la vida, entonces no vino a nada, ¿no? Nada más vino a hablarnos bonito y ya, pero sí deja en su iglesia, para eso ahí deja una institución, una congregación, un medio por el cual nosotros podemos recuperar esa unión con Dios, ¿no? Una de tantas, ¿no? Y la reconciliación es una de ellas, es lo que les voy a explicar. La mayoría de ustedes pues ya son católicos, ¿no? Y ya conocen, ya lo han hecho alguna vez, o quiero creer que lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, cada vez que incurrimos en una falta, pues van con el sacerdote y, digo, en teoría no toman la Eucaristía, ¿va? Si están en pecado mortal, y ya debemos más o menos saber qué pecados son esos. Entonces, la reconciliación es decir pecados y nos dan la absolución o el perdón, ¿no? Y ahí es donde está la primera objeción del protestante, ¿no? Que según ellos eso no está en la Biblia, no está, no existe. Y nos lo hacen ver como si la iglesia se hubiera inventado eso, como si fuera un invento así, ¿no? De los sacerdotes, del Papa, que según Cristo no dijo eso. Y yo lo que les quiero explicar al principio, antes de pasar exactamente con precisión a este sacramento, es que el tema de confesar pecados y de manera pública ante una autoridad de Dios, eso no es un invento del cristianismo, ni siquiera, eso ya existía en el pueblo hebreo. Entonces, por eso les pongo desde el Antiguo Testamento cómo se hacía. ¿Por qué se los pongo? Porque cuando Jesús instituye este sacramento, para ellos no era algo extraño, no era algo desconocido. Ellos ya lo hacían. Sin embargo, ahora era una manera diferente de hacer casi lo mismo. Entonces, miren, aquí les estoy citando un pasaje muy, muy bien conocido, Proverbios 28:13, ¿no? Y ahí, dentro de ese libro, ven que el libro de Proverbios enseña pues como que muchos refranes del pueblo hebreo, y uno de ellos dice el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa, ahí lo pongo en rojo, y se aparta alcanzará misericordia. Entonces ya conocían que existía una confesión de pecados, y fíjense, el que confiesa alcanza misericordia. Va a haber un protestante que así, pero es directamente con Dios, no tenemos por qué involucrar a humanos, ¿no? Entonces digo, ahí no digo, toda la doctrina no descansa sobre ese versículo, claro, son varios, ¿no? Tenemos que un caso acumulativo de evidencia. Y dice acá, en el número 5 6 ven que los primeros libros de la Biblia se habla de la ley mosaica, ¿no? Especialmente Deuteronomio y Números. Entonces, son cosas que Dios dicta a Moisés. Y dice así: el hombre o la mujer que cometiera alguno de los pecados, ya había mencionado cuáles, con los hombres y prevarican contra Jehová y delinquen. Aquella persona, dice, confesará el pecado que cometió.
y compensará enteramente el daño. Fíjense, lo puse en rojo, ahorita les explico qué parte es tan importante de ahí, aparte de que se menciona una confesión. Y añadirá, dice, sobre ello quinta parte y lo dará aquel contra quien pecó. Fíjense que no es nada más una declaración de pecado, sino que aparte hay como una restitución, ¿no? O sea, no basta con que te perdonaron por romper el vidrio. Lo ideal es pagarlo, ¿no? Aparte del perdón, hay que pagarlo. Dice, y añadirás una quinta parte y lo dará aquel contra el quien pecó. Y así aquel hombre que tuviere, dice, pariente al cual sea resarciado el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote. Fíjense, se entrega a Jehová, pero ¿cómo? ¿De qué manera? A través de un sacerdote. Entonces ahí ya uno empieza a tener un déjà vu, ¿no? Y decir, oye, esto ya lo he visto antes, me lo enseñaron en el catecismo, ¿no? Hay que ir con un sacerdote cuando me porto mal y contarle ese pecado. En el judaísmo pasaba algo similar, muy similar. Y fíjense, una diferencia a lo mejor de los judíos a nosotros, dice, además el carnero de las expiaciones, que era lo que se entregaba, con el cual hará expiación por él. Esta es una cita de la Reina Valera y todas las citas que les voy a mostrar son de la Reina Valera para que vean que en la Biblia de los Hermanos Separados sí está la doctrina incluso católica, ¿no? Aunque su traducción está media mañada, pero les voy a mostrar ahorita en qué partes. Pero dense cuenta de eso, lo puse en azul, siempre hay una relación Dios con el sacerdote. Cuando yo quiero hacer algo a Dios, voy con el sacerdote, ¿sale? Eh, entonces, ahí hay dos cosas que quiero resaltar, una la indemnización y otra la compensación. Restitución o penitencia se llama, por eso se llama sacramento de la penitencia. Originalmente así se llamaba. Por ahí del siglo 8 o 9 se le cambia más a confesión porque cambió un poco el protocolo, pero la esencia, la sustancia es la misma. Porque va a haber quienes digan, ay, no, es que se lo inventaron después. No, siempre ha existido, pero el nombre ahorita le llamamos confesión. ¿Sale? Entonces, ¿por qué pongo o por qué hago hincapié en la restitución? Porque en el protestantismo eso no existe. Y vean que en la Biblia sí existe. O sea, en el protestantismo como que la fe basta y ya, ¿no? No tienes por qué hacer otra cosa. Pero el católico normalmente, si tú te robas algo, el padre te va a decir, devuelve eso. De alguna manera tienes que devolverlo. No nada más te doy, o sea, nada más nos da el perdón, la absolución de Dios, sino que aparte nos dice, devuelve eso, ¿no? Que te robaste. Entonces, eso le llamamos indemnización. La restitución ya estaba en la Biblia mencionada desde el Éxodo, ahí en el Éxodo 22:1. Fíjense, dice, cuanto alguno hurtara o robara un buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Dice eso. Fíjense, encerré ahí o remarqué el número 4. No sé si les recuerde algo en la Biblia, esa compensación de 1 por 4, ¿no? Si pasa uno o te robas algo, lo devuelves 4 veces. Eso se menciona en el libro de Samuel, cuando le cuentan a Samuel, perdón, Samuel le cuenta al rey David una historia, y David dice, ¿no? Una historia de una persona que hizo precisamente eso, robó un cordero, y dice aquí, ¿no? Él dice que esa persona merece muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos. Y eso, fíjense, está en el Evangelio. ¿Se acuerdan de la historia de Saqueo? Cuando Saqueo se encuentra con Jesús, y fíjense, dice, Saqueo, en lo que platica con Jesús, pues muestra un arrepentimiento porque sabían que era pecador, y dice, aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ah, bueno, con razón ese cuadruplicado del que habla Saqueo viene de ahí, de una ley de Moisés, que hay que devolver 4 veces, ¿no? 4 por 1. Y fíjense que cuando Saqueo habla de la restitución, hasta ese punto, ¿qué dice Jesús? Hoy ha venido la salvación. O sea que mi salvación también puede depender de eso, ¿no? De las obras. No es cierto que solo la fe. Y es más, cuando restituye Saqueo, es cuando viene la salvación a esa casa. ¿Por qué? Porque dice aquí, ¿no? Al final, vino a salvar Jesús lo que se había perdido. Ah, bueno, entonces ya vamos entendiendo por qué la penitencia también conlleva eso, ¿no? Una restitución y no nada más conformarnos con un perdón. Pero bueno, dice aquí, y es muy frecuentemente citado este pasaje por los apologistas, en Levítico 5:5, donde también hay lineamientos de cómo hacer, cómo llegar al perdón, ¿no? Y cómo se ofrecen sacrificios. Ahorita no hacemos eso de ofrecer corderos, ¿no? Pero sí tenemos un sacrificio en la misa, que es la Eucaristía.
Y entonces aquí en este capítulo, Levítico 5:5, dice, cuando pecar en alguna de estas cosas, habla de la gente que comete pecado, dice, confesará aquello en que pecó, y para su expiación, la expiación se refiere a pagar, ¿no? Por el pecado, o para restaurarse, ¿no? Dice, para expiación traerá a Jehová por su pecado, fíjense, traerá a Jehová. No estamos pensando que Jehová va a bajar o está ahí presente encarnado, ¿no? Pero si hay alguien en representación suya, dice que traerá Jehová, dice, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda por la expiación. Y aquí está esa persona, ¿no? Y el sacerdote hará la expiación. Él es el instrumento de Dios en el Antiguo Testamento por su pecado. Y el sacerdote hará expiación del pecado, aquel que lo cometió, y fíjense, al final será perdonado. Pero dense cuenta cómo Dios nunca, no hay una relación pues directa, sino que también está alguien en medio, y ese es el sacerdote. Dice aquí, finalmente, en el versículo 17, si una persona pecare, otra vez dice, traerá pues al sacerdote, ¿no? Volvemos a ver la misma situación, para expiación, según tú lo estimes, un carnero, le dice eso a Moisés, ¿no? Sin defecto. Fíjense, un carnero sin defecto, eso no sé si le recuerde algo. Que Jesús, pues es un cordero, ¿no? Y sin defecto, para Jesús significaba algo sin pecado, ¿no? Entonces ahí tenemos también una prefiguración de Cristo. ¿Cómo era el sacrificio sin defecto? Cristo es sin defecto. Entonces fíjense que al final dice que se realizará, el sacerdote hará expiación y será perdonado. Entonces, así es como se perdonan los pecados. Hay una relación Dios-sacerdote y el sacerdote es partícipe del perdón de Dios. El perdón era algo público, esa es otra cosa que deben ver. Porque imagínense, alguien comete un pecado, si era protestante, pues iba a decir, no, pues yo directamente con Dios, ¿para qué voy a ir con los levitas? ¿Para qué voy a llevar un carnero, no? ¿O para qué llevo un animal? Pues directamente con Dios, pues Dios todo lo puede. Además, ellos son hombres pecadores, los levitas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pero vean que el pueblo judío no era así. El pueblo judío era obediente, ¿no? A la ley de Moisés. Dice, el perdón era algo público y no se confesaba privadamente a Dios. Entonces, yo les voy a mostrar aquí dos casos bien interesantes que prefiguran esto también. Fíjense, por ejemplo, en segunda de Samuel 12 al 13, David comete el pecado, ven que se metió con Betsabé, que era la esposa de Urías. Entonces Urías murió y a propósito lo mandó a una batalla para que lo mataran y se quedara con su mujer. Entonces comete el adulterio. Y Natán le advierte, ¿no? Del pecado y dice, pequé contra Jehová. Y lo puse en rojo para que vean en rojo la comunicación que hay Natán, David, David, Natán, ¿no? Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Como vio su arrepentimiento, aquí lo pongo en un esquema, fíjense, en un esquema, David en una flecha negra peca, David peca contra Dios, pero Dios se comunica con David a través de Natán. Entonces le puse una flecha azul y Natán la puse en una flecha en roja hacia David. ¿Y qué es lo que pasa? Que le perdona porque ve Natán su arrepentimiento y le dice Jehová está perdonado. Este es un caso en el cual se le perdona, pero en el mismo Antiguo Testamento hay un caso, ¿no? En donde no ocurre eso. Pero fíjense cómo hay un mediador que es un profeta entre Dios y David. ¿Por qué David no reconoce su pecado directamente con Dios? Es lo que nos preguntaríamos. Para un católico esto tiene mucha coherencia, todo esto. Para un protestante no. ¿Por qué? Porque el protestante dice, es que es directo con Dios, no debe haber nadie en medio. Ah, bueno, pues la Biblia nos enseña que sí debe haber alguien en medio, un profeta en este caso, o un sacerdote, ¿no? Entonces, acá en otro ejemplo, es también ahí mismo en el libro de Samuel, en el primer libro, pero ahora fíjense que es Saúl, ¿no? El rey, y Samuel el profeta. Dice también lo mismo, ocurrió un pecado, dice, yo he pecado, dice Saúl, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, fíjense bien, y tus palabras, dice. ¿A quién está hablándole? Al profeta. Dice he quebrantado el mandamiento y que también lo incluye dentro del saco, ¿no? Donde incluye a Dios. Los toma casi por igual, ¿no? A Dios y a su representante, porque es su representante precisamente. Dice, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Es decir, prefirió la voz del pueblo y hacerle caso más a la gente que a Dios, ¿no? Dice, perdona pues, fíjense, esto es lo interesante de este texto, y cuando uno lo lee, se pregunta uno, ¿por qué dice esa frase?
perdona pues ahora mi pecado. Se lo dice a Samuel, no se lo dice a Dios. O sea, le está pidiendo perdón a Samuel, el profeta. ¿Por qué? Porque sabe que es un representante de Dios. Dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y no deja de considerar a Jehová como su Dios. Entonces, fíjense la relevancia de esto. Dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste palabra, dice, de Jehová, y te ha desechado para que ya no seas rey de Israel. Y ya se sabe la historia, ¿no? Que resulta ahora que ya no era rey y ponen de Saúl sigue David en el linaje. Entonces, fíjense, el mismo caso. Saúl peca contra Dios, pero Dios a través de Samuel le retiene el pecado, aquí no le perdona, le retiene. Entonces, fíjense que hay un poder de atar y desatar, casi casi, ¿no? Como dice en el Nuevo Testamento. Es un poder de perdonar a través de un profeta o de retener el pecado. Eso se parece mucho a lo que es un sacerdote, ¿no? En la actualidad. Dice, ¿por qué Saúl no reconoce su pecado directamente con Dios? Eso debería preguntarse un protestante. ¿Por qué tiene que ser a través de un hombre? Que también es pecador, porque es profeta, ¿no? Y pues, es un ser humano normal. ¿Por qué acude a Samuel? ¿Por qué no acude directamente a Dios? Bueno, para un católico es coherente esto, porque es lo que enseñamos. Para un protestante no. Si alguien tiene alguna duda, pueden compartirlo, ¿eh? O si alguien quiere participar. Entonces, ya nada más para resumir, tenemos dos casos de penitencia. Dios perdona, el profeta solo comunica, pero Dios es el encargado del perdón, eso lo sabemos. Para un caso hay perdón, para un caso hay retención del pecado. El profeta solo es el medio, pero no es el fin. González dice, lo mismo podemos decir de un sacerdote, es un instrumento usado por Dios para reconciliarnos con él, con Dios. El sacerdote ocupa el lugar como de Natán, ¿no? El profeta. Nos ayuda a ver la gravedad del pecado y discernir y arrepentirnos. Para eso es un ministro de Dios. Entonces, aquí viene ya el tema de la confesión. Dice, ¿por qué los católicos se confiesan con los sacerdotes? Que son hombres como los demás. Bueno, ahorita ya expliqué, ¿no? Más o menos tomando en cuenta esos ejemplos de los profetas y los levitas, el sacerdote ocuparía el mismo lugar. Entonces, miren, hay dos citas bíblicas que para mí son muy contundentes para decir que de verdad Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, eso lo encargó a seres humanos. Yo entiendo a los hermanos separados de la verdad, porque sí se me hace también una locura, ¿no? ¿Cómo a Dios se le ocurre eso? ¿Cómo confía en los hombres, que son pecadores y se equivocan todo el tiempo? ¿Cómo deja en sus manos algo tan importante como la absolución, ¿no? De un pecado de alguien? Y aquí es importante porque, aunque parezca una locura, pues nosotros lo creemos porque lo dijo Cristo. No es lo que a mí me parece, es que es ilógico, dicen los hermanos. Es que no puede ser porque pues, los humanos también pecamos y nos equivocamos, sí. Pero para Dios no es una locura, no es ilógico. ¿Por qué? Porque Jesús les manda el Espíritu Santo y nada más por eso ya hay respaldo de Dios y ya no puede haber error ahí. Entonces, ¿qué me falta a mí? Pues nada más creerlo y ya. Ese es el problema, que no tenemos la fe a veces para eso, y lo digo también por algunos católicos confundidos o no entienden mucho el sacramento y no hacen una buena confesión a veces porque dicen, no, es que no le puedo contar todo a un hombre. Ya traen esa contaminación. Y no era el querer de Cristo, cuando vemos la Biblia no era su querer. Entonces les voy a explicar esta anécdota de Jesús cuando le trajeron un paralítico que dice, ¿no? Tendido sobre la cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces yo me quiero imaginar que la gente que llevó a su amigo paralítico ha de haber dicho, no, oye, te trajimos para que lo cures de la parálisis, ¿no? O sea, como que el perdón de pecados, ¿para qué viene al caso? Y lo vamos a entender más adelante. Porque para Jesús era más importante sanar el alma, ¿no? La vida eterna, que la vida terrena. Entonces le dice, tus pecados son perdonados, y algunos escribas, decían dentro de sí, este blasfema, ¿por qué lo dicen? Si vamos al paralelo, este es de Mateo, creo que es el de Marcos, el paralelo, ahí dice que decían que blasfemaba porque el único que perdona pecados es Dios. ¿Cómo lo va a hacer Jesús? Bueno, comprendemos que en ese momento a lo mejor no se les revelaba como Dios o no sabían que Jesucristo era, pues, Dios. Entonces para ellos era ilógico. Y así como algunos hermanos dicen, no, ¿cómo un sacerdote puede perdonar este blasfema? Pues Jesús va a sanar a un paralítico. Pero lo interesante es que dentro de una sanación, ¿cómo se le ocurre, va, Jesús? Hablar del perdón de los pecados, ¿cómo eso qué tiene que ver? Entonces, nada más lo que se ganó fueron las críticas de los fariseos, ¿no?
bueno, de los escribas, ahí dice. O sea, todavía era gente más culta. Un escriba era una persona que sabía de la ley muy bien. Entonces sabían lo que le criticaban a Jesús. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos de Dios, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Todos los puso en una decisión difícil. Las dos cosas son difíciles. ¿Quién sana a un paralítico así de fácil o quién perdona los pecados? ¿No? Y fíjense aquí bien, porque eso es algo que tenemos que fijarnos siempre. Cuando ocurre un milagro, debemos ver el contexto religioso, las razones. Porque aquí la respuesta de Jesús dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Cuando hablan de Hijo de Hombre, ya sabemos que se refiere a Jesús, habla de sí mismo. Tiene poder o potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces dense cuenta que la verdadera enseñanza que quiere dar Cristo es que si ya existe el perdón de pecados, existe, lo tiene Jesús, y para comprobar que eso es cierto, hace un milagro que respalde eso que él dice. Es como si yo les digo algo, ¿no? Cualquier cosa, imagínense, y de repente algo que solo hago algo que solamente yo, o sea, un milagro o algo muy exclusivo que respalde lo que yo digo. Entonces la enseñanza es esa. Ya con esto, con un milagro, confirma lo que él dice. Es como los milagros eucarísticos, ¿no? Ocurren y confirman la teología de la transustanciación. Por el milagro se confirma la teología que ya hemos venido aprendiendo, ¿no? Entonces Cristo da esa confirmación de que efectivamente Jesús tiene el poder para perdonar. Es decir, le contesta a los escribas, yo sí perdono, aunque se enojen, ¿no? Dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y aquí lo interesante es esto, que la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad, o sea, ya hablan de Dios como a Jesús, ¿no? Glorificando a Dios, que había dado tal potestad o poder a los hombres. Y fíjense, yo no entiendo este versículo, cómo no causa ruido, ¿no? A veces en la teología protestante sobre todo. Porque un protestante normalmente lo que ellos dicen aquí es, sí, pero es el poder de curar, de hacer milagros, de curar al paralítico. Eso es lo que les pasó. Pero yo por eso subrayé esto. Fíjense, lo que está subrayado. El Hijo del Hombre tiene potestad, ¿de qué? Ahí dice, para perdonar pecados. Y abajo que dice, había dado tal potestad al hombre. Entonces, ¿de cuál poder habla o cuál potestad? Del perdón de pecados. No está especificando la parálisis, ¿no? Sino el perdón de pecados. Entonces ahí es claro que Jesús pasa ese poder a los hombres y él es Dios. ¿Quién le puede decir que no? ¿Quién lo puede criticar? Pues él es Dios, ¿no? Pues nosotros nos corresponde obedecer, aunque eso vaya en contra de mi sentido común. Aunque a mí no me parezca, pero pues porque soy católico, obedezco. Dice, ¿por qué los católicos se confiesan? Y aquí está la razón por la cual nos reunimos, ¿no? Dice, ¿por qué se confiesan con los sacerdotes que son hombres como los demás? Y el padre Amatuli aquí pone, va, porque los sacerdotes tienen un poder especial que Cristo el mismo día de su resurrección confirió a los apóstoles y a sus sucesores, el perdonar los pecados. Entonces, a mí sí me gustaría que aquí abrieran su Biblia y sí buscaran Juan 20:21. Y alguien que quiera leerlo, porque sí me interesa ver, pues, la traducción que tengan, la que sea, no importa, porque sí van a encontrar diferencias, ¿no? A ver si alguien puede leerla. Juan 20 o Juan 20:22, en el Evangelio de Juan. Y otra cosa, en lo que la encuentran. Recuerden que el Evangelio de Juan tiene una característica. Una es el más tardío. Y ahí hay otra pista, de por qué Juan dice esto, y es el único evangelio que tiene este versículo. Es un evangelio tardío. ¿Por qué? Porque Juan se vio en la necesidad por ciertos herejes de hacer un evangelio para aclarar ciertas situaciones. Ah, pues con razón, Juan es el que habla un capítulo casi completo de la Eucaristía, ¿no? Porque había herejes que negaban la Eucaristía como el cuerpo y la sangre de Cristo. Ay, pues con razón Juan habla del perdón de pecados, porque ya había herejes que se llamaban los docetas que negaban que la iglesia tuviera el poder de perdonar pecados. Ah, con razón Juan aquí nos aclara, por allá del siglo, el primer siglo, en el año 90, que escribe su evangelio. Ah, pues con razón el evangelio de Juan tiene todo esto, ¿no? Y no lo tienen los otros. Por necesidad escribió eso y sus cartas, ¿no? A ver, adelante, ¿quién la tiene? Juan 20:21. Dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y
quienes se los retengan, les serán retenidos. Hasta ahí. ¿Esa qué traducción es? ¿Tienes el nombre de la Biblia? Ah, Sí. latinoamericana. Ajá. Bien, entonces. Bueno, sí, se los pongo aquí al padre Amatul y puse a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes no les liberen de sus pecados quedan atados. Pero si ustedes buscan en la Reina Valera, no dice exactamente eso. Bueno, sí lo dice, pero con otras palabras. ¿Por qué? Entonces se los voy a explicar. Es que la Reina Valera, fíjense, ese versículo se lo estoy poniendo aquí, una lista de traducciones de la Reina Valera. Fíjense que en la Reina Valera de 1865, ¿qué dice? A los que perdonáis los pecados les son perdonados. Fíjense que a partir de 1909 la traducción que dice, a los que remitiereis los pecados les son remitidos. Eso psicológicamente, cuando alguien lo lee, no entiende qué es perdón de pecados. ¿Por qué? Porque es una palabra que en nuestro idioma sí existe, pero no se usa tanto. Entonces, ¿por qué la insistencia de poner una palabra que no se usa casi en nuestro lenguaje cotidiano? Pues no será porque no quieren dar a entender que hay permiso de perdonar pecados, tal vez, ¿no? Mucha gente, o sea, digo, es casi obvio, ¿no? Que es algo que quieren ocultar. Entonces, para no cambiarle, ¿verdad? Para no verse como los testigos de Jehová, pues nada más le ponen un sinónimo que no sea muy usado. Cuando dicen remitiereis, bueno, ¿quién habla así? ¿Quién entiende eso? Pues nadie. Pero si lo buscas en el diccionario, remitir significa perdonar. Entonces, Jesucristo aquí está dando un permiso, está impartiendo una autoridad de perdonar los pecados. Fíjense, en la Reina Valera 1995 sí le volvieron a poner perdonéis, los pecados les serán perdonados. Ahí en la Reina Valera 2000, la traducción 2000, del año 2000 dice soltaréis los pecados, les son sueltos, ¿no? Y ya le siguieron poniendo el remitiereis. Entonces, pues con razón, ese versículo algunos no lo entienden, ¿no? No entienden ahí qué es perdonar, y qué casualidad que ese es el versículo más importante, ¿no? Donde sostenemos esta doctrina. Como que de todos los versículos de la Biblia, este es de los más católicos, ¿no? Y como que le quisieron quitar ahí lo católico cambiándole la palabra. Entonces, fíjense, vamos a poner atención a esta cita porque la leemos un montón de veces y no hacemos como mucho análisis de esto. Para el católico es obvio, ¿no? Así como que estos versículos encajan muy bien en nuestra teología, pero en el protestante no encajan en nada, ¿eh? No encajan en su teología. Porque como ellos están solo Cristo y solo Cristo, pues imagínate cuando leen esto que ahora los hombres pueden perdonar los pecados de otros, pues no que era solo Cristo, pues ahora resulta que también los hombres, ¿no? Participan dentro de ese perdón. No son autores del perdón, pero sí son, ¿no? Personas que son partícipes de ese perdón. Fíjense bien, lo puse en rojo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Este es de la Reina Valera, de 1960. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, yo los envío. ¿Eso les recuerda algo? Que Jesús es un enviado, ¿no? Primero, ahí. Y que efectivamente, cuando Jesús envía, en ese mismo Evangelio Juan ya nos relataba qué significa eso, cuando alguien envía a alguien. Fíjense, allá en Juan 13:20 dice, Jesús dijo estas palabras, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, cuando él manda a los apóstoles, los envía, que eso significa apóstol, enviado, entonces no van los apóstoles solos, van con la autoridad de Jesucristo, y el que reciba a los apóstoles, reciba al mismo Jesucristo. Bueno, desde ahí ya empezamos a entender qué significado tiene ese. Yo los envío, dice Jesucristo. Hay hermanos separados que no saben que Jesús es apóstol, confunden apóstol con discípulo. Yo la otra vez estaba dialogando con un hermano separado, me decía, es que los apóstoles ya no existen, ya se murieron los 12. Yo le dije, pero Cristo también era apóstol. Y me decía, no, no es apóstol. Y yo le decía, sí, sí es apóstol. No, es que es un enviado. Y me dijo, pero la Biblia no dice. Yo le dije, sí, Hebreos 3:1 dice eso. Y aquí lo tengo, dice, porque hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote, ¿quién? Cristo Jesús. Bueno, entonces una cosa es discípulo y otra apóstol. Apóstol es una persona enviada. Y los discípulos sí son 12. Y el maestro es Jesús, ¿no? Pero los discípulos sí son los 12. Bueno, sí, los 12 ya se murieron, ya lo sabemos. Por obvias razones. Pero bueno, lo que él quería era que como que refutar la idea de que siguiera existiendo, ¿no? Gente, directamente discípula de Jesús, pero pues bueno, con la imposición de manos sabemos que eso se perpetúa durante siglos en la iglesia. Dice aquí,
la otra parte. Y habiendo dicho esto, el siguiente versículo, ¿no? El 22, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y miren, esta parte pareciera insignificante, pues sopló y ya les echó el Espíritu Santo. Pero miren, vamos a ver qué significa sopló para un judío. Esta palabrita en griego, soplar, existe en la escritura solamente otras 2 veces. Fíjense, en toda la escritura de la Biblia, solo está aquí en este versículo y en otros 2 pasajes. Fíjense, ¿a cuál me refiero? Génesis 2:7. ¿Sí se acuerdan? Cuando Dios también habla de soplar, ¿con quién estaba o qué estaba haciendo? La creación. Y dice ahí entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Sopló sobre la nariz, ¿no? Sobre su nariz, aliento de vida. Y fue el hombre ser viviente. Entonces, váyanse dando cuenta y lo puse en colores la semejanza que tiene, ¿no? El soplar hacia los apóstoles con soplar hacia Adán. La otra cita donde se habla de un soplo de Dios es en Ezequiel 37. Dice, y me dijo, profetiza al Espíritu. Fíjense, ahí habla otra vez el Espíritu de Dios. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová, el Señor Espíritu. Ven de los 4 vientos y sopla, dice ahí sopla, sobre estos muertos y vivirán. Y fíjense la semejanza que tiene. Siempre el soplo de Dios va acompañado de la vida, de revivir algo. Yo profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron. Fíjense. Entonces, ¿qué semejanza tiene esto con que Cristo sopla sobre los apóstoles? En primera que hay una relación de soplar y Espíritu Santo o Espíritu de Dios, lo puse ahí en morado. Y la otra es que en verde puse que da una vida. O sea, después de soplar ocurre un evento de vivir, de revivir. Entonces, en Juan 20, 21 al 23, ¿dónde estaría representada la vida? Después, si Cristo sopla, da vida a los apóstoles, sí, pero estos ya pueden dar vida a otros. Recuerdan, ¿no? Que la muerte, el pecado trajo la muerte. Entonces el perdón me conduce a la vida. Esa sería la relación de estos 3 versículos, ¿no? De soplar y vivir. Ah, bueno, entonces con razón dice que a los que les perdonen los pecados les son perdonados. Es decir, tienen otra vez el acceso a la vida eterna porque el pecado los apartó a la muerte y con el perdón vuelven a Dios. Entonces sí se dan cuenta, ¿no? Que no nada más fue sopló y ya, ¿no? O sea, no, tiene un significado bien profundo para el judío. Y como Cristo era judío y hablaba con judíos, les hablaba de modo que ellos entendieran. Claro que en Occidente ahorita, después de 2000 años, pues leemos esto y nos parece hasta metafórico, romántico, eso de que, pues sopló, ¿no? No, tiene un significado muy literal de acuerdo a los otros versículos. Entonces, fíjense, esta parte donde dice el Espíritu Santo, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo? Fíjense que cuando Jesús mandó a los apóstoles a predicar, les había dicho anteriormente, ¿no? Porque si vosotros, dice que si los encarcelaban, no se preocuparan qué iban a decir. ¿Por qué? Porque vosotros no sois los que habláis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará sobre vosotros. O sea que si yo tengo un representante de Cristo, o yo acudo a uno de ellos, Dios habla a través de él. Eso creemos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dijo Jesús, que el Espíritu va a hablar a través de ti. Ah, bueno, entonces con razón les da el Espíritu Santo, si no imagínense, que los manda a perdonar pecados sin Espíritu Santo. Imagínate el desastre que harían los apóstoles con tanto pecado y tanta cosa. Son seres humanos, pero les manda un respaldo, el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa dijo Jesús del Espíritu Santo? Dice que es el Consolador o el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará. Ah, pues con razón el sacerdote lo que me dice en la confesión o lo que me enseña, yo lo considero también como si Dios me hablara. Dice, Él les enseñará a quién, el Espíritu Santo, las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Eso se los dice a los 12, ¿no? En función de que el Espíritu Santo va a respaldarlos. Y si les manda Espíritu Santo, es por algo. Y dice, los apóstoles no están solos, ¿no? Con esto quiero, pues, ilustrarles que no es cierto eso de que yo no creo en el hombre, creo en Dios. El protestante siempre va a separar a Dios de los hombres, mientras el católico le importa la iglesia, la congregación, porque Dios así lo quiere que todos seamos partícipes en un solo cuerpo, que le llamamos iglesia. El protestante divide, ¿no? Divide, no, una cosa es Dios y otra los hombres, una cosa es la iglesia y otra cosa es Dios, y dividen y no hacen una unidad, pura división. Entonces ya vamos entendiendo, ¿no? ¿Para dónde va la cosa? El protestante divide mientras Cristo quiere unir, que es decir, que la salvación mía haya participado el sacerdote allá de Tlaltenango
¿no? Con el que me voy a confesar, él es partícipe de mi salvación porque me confieso con él. Y a su vez también le es contado a él por justicia porque sirve como sacerdote, ¿no? Entonces fíjense cómo la salvación está entruncada, ¿no? Unos con otros. No está separada y yo aparte con Dios por mi cuenta me salvo, ¿no? Nada más confieso que es mi Señor y ya. No, esa en la iglesia y se involucran los demás fieles. Y ya el último versículo dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retengas les son retenidos. Entonces, a los apóstoles se les asigna una autoridad especial, muy especial, que es el perdón de pecados y la retención también de pecados, ¿no? Hay sacerdotes que se dan cuenta que como que no se quiere arrepentir esta persona y ven que en la confesión como que se justifica, no, sí, engañé a mi esposa o fíjate que le robé a tal, pero fue también porque ella, también ella me hace cosas, padre, ¿no? Y empiezan a justificarse y ahí es donde dices, oye, no hay arrepentimiento, hay orgullo todavía, ¿no? Hay respuesta de por qué hacemos las cosas. Queremos justificar el pecado y entonces el padre puede decir eso, ¿sabes qué? No puedo absolverte porque pues no estás arrepentido, ¿no? Y claro que nuestra función no es condenar, claro que no, se le debe el modo de ayudar, canalizar, mira, las cosas son así, ¿te arrepientes? No, pues que sí, tiene razón, padre, bueno, la absolución, con razón tiene el padre esa autoridad, ¿no? De ministrar eso. Y eso nos recuerda este versículo en Mateo 18:18, donde de por sí Cristo ya había dejado autoridad en los apóstoles y les dice, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ah, ¿eso qué significará? Para un judío atar y desatar significa dar permiso, ¿no? Es un tema de autoridad. Significa que lo que haga aquí en la tierra yo me lo respalda Dios. ¿Por qué? Porque Él así quiso. ¿Y qué le vamos a hacer, va? Si Él así quiso, pues obedecemos. Entonces, en cuanto a este versículo, ahorita digo, si da tiempo lo platicamos, pero hay unas objeciones que hacen los protestantes, ¿no? Digo, nada más de rápido las voy a mencionar. Por ejemplo, este versículo 23, cuando ustedes se los comentan, o no sé si alguien quiera participar, que hablan del perdón de pecados, cuando se le asigna esta autoridad a los apóstoles, ¿alguien conoce alguna objeción o algo que ellos dicen respecto a esto? Que digan, no, es que este versículo no es así, lo entiendes mal y te intentan corregir. Por ejemplo, ¿alguien ha oído algo? No sé si han oído que también dicen, ¿no? Una de tantas dicen, es que eso solo se los dijo a los apóstoles. Ustedes no tienen permiso, solamente los 12 apóstoles, ¿no? De remitir pecados. ¿Y qué podemos contestar los católicos ante esa objeción? Pues muy fácil, ¿no? Para empezar, si Cristo solo le dio ese permiso a los apóstoles, significaría que Cristo solamente vino a salvar a la gente de ese tiempo. ¿Y qué va a pasar con los cristianos de ahí en adelante cuando se mueran los apóstoles? Pues no va a haber perdón. ¿O cómo va a ser? ¿O por qué Juan se molestó en ponernos eso ahí en su evangelio? La otra, Cristo mandó a bautizar, ¿no? Allá en Marcos 16:15. Manda a bautizar y a predicar. Como se los dijo a los 12, bueno, entonces yo le diría a ese protestante, entonces no prediques ni bautices porque solo se lo dijo a los apóstoles. Entonces, si se los dijo a los 12, pues no hay que hacer nada de lo que le digo a los apóstoles, porque pues, se los dijo solo a ellos, ¿no? No, no es así. Nosotros sabemos que hay una sucesión y esto aplica para toda la autoridad de la iglesia de ahí en adelante. Entonces, esa es una objeción que hacen constantemente, que es absurda. Otra cosa que dicen es que, sí, dices, es que habla de perdonar los pecados, pero solamente son las ofensas. Es decir, si a ti alguien te ofende, tú le puedes perdonar su pecado. Y miren, eso no se refiere a las ofensas, les voy a decir por qué es un poco absurdo eso, porque también ahí habla de un poder de retener el pecado. Entonces significa que si, por ejemplo, por decir un ejemplo, si Rigo me ofende a mí y me roba, y yo no le perdono, le queda retenido el pecado y cae del perdón de Dios, ¿no? O sea, yo tengo el poder de retenerle sus pecados a otro ser humano, ahora sí que a mi capricho, ¿no? Porque yo estoy resentido porque me robó, ¿no? Entonces no se refiere a las ofensas en sí, ¿no? Se refiere a un tema de perdón de Dios. Y además lo sabemos porque como manda el Espíritu Santo, entonces es un perdón que viene del cielo. No es directamente contra mi persona, sino una ofensa contra Dios. Ah, bueno, esas ofensas hacia Dios, yo tengo el poder de ministrar eso, ¿no? Si yo soy uno de los apóstoles, uno de sus sucesores. Entre otras cosas, ¿no? Otra cosa que nos dicen, sí, pero es que no hay evidencias de que haya ministros. Jesús no dejó ministros, pero sin embargo tenemos constancia de que aquí dice, los apóstoles estaban conscientes de que se les confirió un ministerio.
Esto es importante porque pudiéramos interpretar que Juan dijo, bueno, pues a los que les perdonen, no hay problema. No, o sea, es un ministerio, un servicio dentro de la iglesia, un cargo que deben tener. Ya son responsables a partir de ahí de ejercer ese cargo, ¿no? Así como a uno se le nombra presidente, o a Pedro el príncipe, ¿no? A unos diáconos, bueno, a algunos se les da esta autoridad que Cristo dejó. Entonces ahí tenemos en 2 de Corintios 5, a ver si alguien la puede buscar, para ver otra traducción, ¿alguien puede leerla? 2 de Corintios 5, versículo 18. Versículo 18. Sumamente importante, ¿no? Porque vean lo que, o sea, transpórtense en ese tiempo. Cristo le enseña a una iglesia, perdón, San Pablo enseña a una iglesia que se llama Corintios, y algo les está explicando por alguna razón, porque seguramente había dudas, ¿no? De la reconciliación con Dios y de que si la autoridad tiene esa, perdón, si la iglesia tiene esa autoridad, ¿no? A ver, adelante, ¿lo tienes, Rigo? Sí, yo la leo. Aquí tengo la Reina Valera, la voy a buscar. Así está. 2 de Corintios 5:18. Dice así, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo. Ahí está bien. Fíjense que hasta ahí los hermanos separados y nosotros estamos de acuerdo. Nos reconciliaron por Cristo, pero no se trata de que directamente ya con Cristo. Y ahí viene lo importante, lo que suena más católico, ¿no? Adelante. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí está lo que ellos no creen. ¿Cómo se lo va a dar a un hombre, ¿no? La reconciliación de Dios debe ser entre Cristo y yo, no entre el sacerdote ni el pastor, no, Cristo y yo. No, aquí San Pablo nos corrige, ¿no? O nos aclara, nos dio a nosotros ese ministerio y Él está dentro de ellos, Él se incluye ahí estamos, ¿no? Dentro de ese ministerio. Adelante. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Hasta ahí queda claro, ¿no? O sea, si yo tengo un cargo, soy un embajador de esa persona que me envió. Bueno, para que quede todavía más claro, ¿no? Un embajador, imagínate. San Pablo se incluye dentro de esas personas. Y qué bueno que lo escribió San Pablo, ¿no? Porque imagínate que yo llegue así con un protestante y le diga yo soy embajador. Va a decir que blasfemo, que cómo tomo el lugar de Cristo, ando usurpando el lugar de Cristo, que a mí no me corresponde eso, pero bueno, San Pablo es el que lo dice. Adelante. Como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahí está. Ajá, está ahí. Entonces dice que ahí es como, cuando estoy con un representante de Cristo, es como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, dice San Pablo. O sea, Dios sí habla a través de los hombres y deben ser apóstoles enviados. Si no, imagínate, yo podría confundirme. Y esto azul, lo puse acá de azul también, que nos recuerda lo que dice Cristo allá en Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Cuando dice a vosotros, se está refiriendo a los apóstoles. Si ven el contexto de esa cita, está hablando con los apóstoles. Entonces, ir en nombre de Cristo significa eso. Que yo, si soy discípulo, yo trato de ser una reproducción fiel de mi maestro, o al menos era lo que aspiraba la gente de ese tiempo. Entonces, hablar o enseñar lo de que enseñó Cristo es como si el mismo Cristo enseñara. Entonces, ese ministerio le llaman reconciliación. Pues con razón el sacramento también le llaman así, ¿no? El de la reconciliación, le llamamos los católicos. Entonces, fíjense, aquí está la triste realidad para los hermanos separados, digo, pues es la verdad, Dios encarga un ministerio de reconciliación a quién, a hombres pecadores, o me van a decir que Pablo era completamente santo, pues no. El mismo Pablo allá en Corintios 15:8 se dice que él es un aborto y dice yo no soy digno de llamarme apóstol. Entonces él se nombra pecador, él sabe, ¿no? De qué rama se colgó, pues, perseguía a los cristianos y los mataba, imagínense, él sabe eso. Y continúa en su vida, ¿no? Y hay indicios de que él siguió pecando, él lo dice, ¿no? Que tiene un aguijón ahí y que hace lo que él no quiera, ya en Romanos dice que el pecado está en él, lo dice varias veces, y aún así él dice que él es ministro, o tiene el ministerio de la reconciliación, ¿no? ¿Qué católico se oye ahí eso? Entonces fíjense bien, dice, de hecho, los primeros cristianos se confesaban,
Aquí el padre Amatulio en su libro nos pone estas citas, Santiago 5:16. Dice, confiésense pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean curados. Aquí nada más quiero hacer un énfasis, porque a veces el protestante dice, sí, es que sí existía la confesión, pero ese era el Antiguo Testamento, allá con los levitas que presentaban un sacrificio. No, es que en el Nuevo Testamento Santiago nos recuerda que sigue existiendo esa confesión. Sigue existiendo y se confiénsense pues mutuamente unos a otros. Y les voy a platicar algo que hacen los evangélicos. Los evangélicos se dan cuenta que no basta confesarte con Dios personalmente. Tal es así que ellos enseñan una doctrina que le llaman la consejería. Y no sé si ustedes han estado en una iglesia evangélica o les han contado. Y la consejería entre ellos se trata de eso, de que entre ellos se cuentan sus problemas y se aconsejan. ¿Con qué autoridad? Con ninguna, pues obviamente, pues no tienen autoridad, ¿no? Como la de los apóstoles. ¿Por qué? Porque pues saben que necesitan el consejo de un ser humano. Entonces hagan de cuenta que es como una confesión, ¿no? Así un poco improvisada, pero al final la hacen, la terminan haciendo, ¿no? Y nos critican a nosotros que lo hacemos con el sacerdote, como ven, ¿no? Pero bueno, esos algunos lo hacen, ¿no? Digo, no todos, pero yo sé de algunos que lo hacen porque hasta me lo han contado cómo lo hacen, ¿no? Y dice aquí que Santiago dice, confesaos unos a otros mutuamente sus pecados. O sea, no es cualquier chisme, una taza de café, no, los pecados, unos con otros. Dice también allá en Hechos 19:18, acuérdense que el libro de Hechos narra lo que vivió la iglesia primitiva después de que Cristo deja a los apóstoles ya que continúen la iglesia. ¿Qué ocurrió allá en Hechos? Dice que muchos de los que habían creído venían a confesar y revelar todo lo que habían hecho. Venían confesando sus faltas. Entonces me van a decir, sí, pero no lo hacían, lo hacían públicamente, eso sí es cierto. En la historia de la iglesia está así que lo hacían públicamente, no era como ahorita en secreto, lo hacemos con el sacerdote. ¿Sí? Hasta bajamos la voz allá en Amatitlán, porque como nos confesamos ahí en la misa, y pues vayan a oír todos, ¿no? Qué vergüenza. Entonces, nos confesamos así, ¿no? Pero antes era públicamente, le tienes que contar a toda la congregación todas tus cosas que hacían. Y en lugar de avergonzarte, se regocijaban y hacían fiesta porque ya vino una persona a arrepentirse, ¿no? No era como ahorita que nos da vergüenza contarle a un sacerdote. Entonces, fíjense el grado de fe pues que tenían, ¿no? Para hacerlo. Y confesaban sus pecados. Algún protestante va a decir, sí, pero lo confesaban en secreto con Dios. Y nada más llegaban a los apóstoles. No, eso no es cierto. ¿Saben por qué no? Porque el que contó el libro de los Hechos, pues obviamente si narra eso es porque sabe que lo hacían. Si lo hacían mentalmente con Dios, pues ¿cómo él se va a enterar, no? ¿Cómo va a leer sus mentes? Pues no, o sea, obviamente si lo escribió y lo dejó en los libros de los Hechos es porque lo hacían públicamente y por eso lo escribió, porque él es lo que vio y lo que narró es Lucas, el autor de los Hechos. Entonces es obvio que lo venían haciendo así públicamente y eso está en la historia. Dice también que en una cita en Marcos 1:5, aunque aquí todavía Cristo no empezaba su vida pública formalmente, bueno, ahí fue su bautismo en ese capítulo, de por sí ya había judíos que iban que acudían con Juan el Bautista, dice, y salían a él, a Juan el Bautista, toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él, por Juan el Bautista, en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Por qué acuden a Juan si Juan es un hombre pecador, ¿no? Como dicen los protestantes. Ah, bueno, como saben que es profeta, y es un mediador entre Dios y los hombres porque es profeta, entonces, por eso acuden a él y le confiesan sus pecados. Por algo se llama bautismo de arrepentimiento el de Juan. Contaban sus pecados. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? El judío lo hacía, que el cristiano lo siga haciendo, pues, ¿cuál es el problema, no? Más aún con el permiso de Cristo y de la iglesia de Cristo, entonces, no hay problema. Fíjense, ahí a ver si pueden buscar esta cita en Hebreos 5. La carta de Hebreos, capítulo 5, verso 1. Sí me gustaría que alguien la leyera de otra traducción, porque, miren, la carta de Hebreos, en lo que la encuentran, la carta de Hebreos, la tradición dice que la hizo Pablo, aunque ahorita en estos tiempos se pone en duda quién fue el autor de Hebreos, pero sabemos que fue Pablo por tradición. Y esta carta comienza a hacer un paralelismo de lo que hacían los levitas con lo que se instituye en el Nuevo Testamento. Entonces, así como los levitas, pues tenían, o sea, son sacerdotes, es un linaje de sacerdotes, nosotros también tenemos sacerdotes, ¿sale? Entonces, aquí este capítulo especialmente habla de la función sacerdotal y habla que es un sacerdote. ¿Alguien ya lo tiene? Yo tengo de la Reina Valera, si quieres, y también de la latinoamericana. ¿Cuál? A María Isabel dice que lee. A ver, sí, adelante, la de Isabel, sí, está, ¿cómo se llama? Está un poco diferente, esa está buena, a ver. A ver, Hebreos 5, 1 al 2. Sí.
Dice, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. Ahí está. Ajá, y continúa, dice, pues él también, o algo así. Y dice, y a causa de su propia debilidad, Ahí está, ajá. tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Ahí está. Pues ahí bien claro dice que el sacerdote es pecador. Entonces, para nosotros no es sorpresa eso. Es que saben que el protestante piensa que acudimos al sacerdote porque como que dicen es que los católicos como que idolatran a los hombres y acuden a un sacerdote porque el sacerdote piensan que el sacerdote no tiene pecados. Eso no es correcto, ¿no? Siempre ha sabido y de sacerdotes que se portan mal también, ¿no? Entonces, me gusta mucho el ejemplo que puso un apologista un día que habló de esto, porque creen los protestantes que porque alguien es pecador ya no tiene autoridad, entonces, sobre nada, porque es un pecador. Y ponía de ejemplo un apologista, es como si yo descubro que un juez, imagínense un juez de la Suprema Corte, que se le descubre un delito. Hay que meterlo a la cárcel, sí. ¿Eso significa que a toda la gente que condenó hay que liberarla? No, ¿por qué? Porque cuando él le tenía ese cargo como juez, hizo su trabajo. Entonces, se le toma en cuenta su trabajo por bueno, porque es juez nada más. Pero si él moralmente también actúa incorrecto, bueno, se le aplica la ley, pero eso no significa que porque él se equivocó, hay que anular todas las condenas que hizo a todos los homicidas, ¿no? A todos los ladrones. Entonces es lo mismo, un sacerdote es sacerdote, aunque sea pecador, pero tiene una autoridad. Y si él peca y se equivoca, bueno, le rendirá cuentas a Dios, pero eso no anula las absoluciones, ¿no? O las retenciones de pecado que hizo. ¿Por qué? Porque él tiene autoridad. Y eso lo mismo, si lo quieren ver en detalle, véanlo en Mateo 23, uno en adelante, cómo Jesús les dice que los sacerdotes hay que respetarlos y que hay que hacerles caso. Pero sí les dice, claro, ¿no? Son medios hipócritas, no hagan lo que ellos hacen, pero sí háganle caso porque tienen la cátedra de Moisés, tienen autoridad, eso les dice Jesús. Así que sean obedientes, ¿no? En pocas palabras, aunque sean pecadores. Otra cita que ahí dice en Hebreos 7:27, que dice lo mismo, nada más para volverlo a poner, dice que el sacerdote ofrece sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Ah, pues con razón el sacerdote cuando está en la Eucaristía, se han visto que llega el acólito con un recipiente con agua y el sacerdote se lava las manos antes pues sí, de consagrar. Y algunos sacerdotes hasta dicen en voz alta, Dios, ¿cómo le dicen? Límpiame de mis pecados. Y se lavan las manos. Ah, pues con razón, si el bautismo y el agua representan purificación, él lava sus manos, porque a lo mejor ese día pecó, ¿no? O se equivocó en algo, y como va a consagrar algo, o sea, algo muy sagrado que es el pan y el vino, pues por eso, de ahí también vemos que es pecador, por eso se tiene que lavar las manos. Entonces vamos rápidamente a las objeciones, aún hay tiempo. Y fíjense que cuando hablamos de esto, de que si el perdón es a través de un sacerdote, pues llega el protestante y dice, no, a ver, el perdón dice, es directamente con Dios, con Jehová, y nos cita en el Salmo 32:5. Y yo podría decir, yo creo que este es el versículo que más se parece a lo que dicen los protestantes, pero ahí tienen errores, ¿no? Ahorita les voy a explicar cuál, a ver, y si alguien lo sabe, sí me gustaría que lo dijeran. Dice aquí, Salmo 32, versículo 5, mi pecado te declaré. ¿A quién? El salmista está hablando con Dios. Dice, se lo declaró a Dios. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, o sea, a Dios. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces dice el protestante, ¿ves, católico? Le declara directamente a Jehová y Jehová le perdona. ¿Dónde está el sacerdote ahí? Entonces, pues así está, escrito. ¿Qué le vamos a hacer, va? ¿Ustedes saben cuál es la explicación? ¿La han oído? Todo radica en el autor del Salmo. ¿Se acuerdan quién escribió los Salmos? El rey David, ¿no? David. Exacto. Entonces, David escribe este Salmo y David vivía en la antigua alianza. Entonces, en la antigua alianza, ¿a poco el perdón era directamente con Dios?
Pues no, ya lo leímos en Levítico 5:5. Entonces David vive en un contexto legal, y es más, algo que caracterizó a David es que fue una persona muy de Dios, al menos al principio, ¿va? Ya después hizo adulterio y una serie de cosas ahí, ¿no? Pero fíjense, ese contexto legal en el que vive el rey David, que escribe ese salmo, ¿a qué se refiere cuando dice confiaré mis transgresiones a Jehová? Vamos a ver en ese momento lo que él vivía en ese contexto legal, qué tenía que hacer David para ser perdonado. Porque aquí dice, ¿no? Tú perdonaste la maldad de mi pecado, pero ¿qué tuvo que hacer David para ser perdonado? Volvemos al rito de Levítico 5:5. Entonces, el rito dice esto: cuando pecar en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Ahí está la declaración de la que habla el Salmo. Y para su expiación traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra, como ofrenda de la expiación. Y el sacerdote, ahí está el sacerdote. Eso es lo que pues, debió haber hecho David. Si David era una persona obediente, eso es lo que hizo. ¿Por qué? Porque esa era la ley. David vivía en esa alianza. Y pues hay que respetar la alianza, ¿no? Si somos de Dios y esto es palabra de Dios, pues hay que respetar la alianza. La antigua alianza, la alianza mosaica. El sacerdote dice, le hará la expiación por su pecado. Esa es la interpretación correcta. Pero ¿qué pasa? Que el protestante nada más lee y se le olvida el contexto histórico del Salmo. No se acuerda o no ve o no quiere ver eso, de que en el contexto histórico en el que vive este rey David, tuvo que haber acudido a un sacerdote y ofrecer un sacrificio, ¿no? Para que Jehová le perdone. O Dios, pues. Otra objeción que hacen recurrentemente, ¿no? Para querer, según, anularte, ¿no? O echar por tierra el sacramento este de la reconciliación. Les gusta citar Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 9. Y se los voy a leer, dice aquí: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que Juan nos dice que sí tenemos pecado, así que pues ni para qué jugarle al santo, ¿eh? Si cometemos pecados. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, está la confesión. Y aquí es donde dice el protestante, ve, fíjate, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dicen, ¿ves? Cuando yo confieso mis pecados directamente a Dios, él es fiel y justo y me perdona. Entonces empiezan a decir que el contexto dice que es directamente con Dios, pero si somos estrictos no dice eso, ¿no? Dice que Dios nos perdona, no dice que Dios nos confiesa, ese es el problema. Nosotros defendemos que la confesión la hace un sacerdote y nosotros decimos también que el perdón es de Dios. O sea que este versículo no viene a causarnos problema a nosotros. Al contrario, nosotros lo usamos para justificar la confesión. Decimos que si confesamos nuestros pecados al sacerdote, ¿quién nos perdona? Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, dense cuenta que no hay contradicción, ¿no? Con nuestra teología. Los católicos enseñamos que Dios es fiel y justo para perdonar. No enseñamos que nos confesamos privadamente con Dios para ser perdonados. Eso ya es un agregado que ellos hacen. ¿Ves? Se confiesa con Dios. No, eso no dice. Eso es un agregado de ellos, ¿no? Se confiesa con Dios, no. Lo que se hace Dios es perdonar, pero no confesar. ¿Sale? Dice. Entonces, este versículo en realidad no se aclara cómo es la confesión, porque la intención de Juan no es hablar de cómo es la confesión. Él quiere hablar del perdón de Dios. Entonces, él habla de la confesión que es necesaria para el perdón de Dios. No está especificando cuáles son los lineamientos, cómo se debe uno confesar, no. O sea, él no quiere hablar de eso, él quiere hablar del perdón de Dios. Entonces, no hay contradicción con nosotros. Y esta sí la han oído un montón de veces, yo creo que es la que más dice. Dice, así ha dicho Jehová, ¿no? En Jeremías 17:5. Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Alguien puede leerla, por favor? Porque así nos lo... Y fíjense, busquen Jeremías 17:5. Porque miren, así se las puse incompleta, porque así es como el protestante la dice, incompleta. Una vez que lee uno el contexto, te das cuenta a lo que se refiere Jeremías. Dice, ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Y dice, ven, católico, tú confías en el sacerdote y eso es, eres maldito, porque así dice Jeremías. Entonces el católico lee eso, ¿no? Y dice, sí, cierto, pues así dice. Entonces, pero aquí hay un problema, que si vamos a ser literalistas, pues entonces si yo confío en mi papá también soy maldito, si confío en un profesor soy maldito,
¿no? Si él confía en el pastor, también sería maldito. Entonces, en cualquier hombre confiar, ya ser maldito como que no, o sea, pues, también hay que confiar, ¿no? Hasta cierto punto en las personas. Adelante, ¿quién lo quiere leer? Isabel, adelante. Sí, dice, el Señor dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres Ahí está. y en ellos busca apoyo. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras, en tierras de sal, donde nadie vive. Está Pero bien. bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, Hasta ahí lo puede pues dejar. sus... Ok, sí. Fíjense que aquí en la Reina Valera dice esto, que es algo parecido. Maldito el varón que confía en el hombre, donde dice y pone carne por su brazo. Es lo que decía hace rato que leyeron, que pone su apoyo en él. Eso se refiere esta expresión. Y su corazón se aparta de Jehová o de Dios. Entonces uno es maldito cuando por confiar en un hombre dejo las cosas de Dios. Entonces, eso le recordará algo, ¿no? Hay ciertas amistades que no son de Dios o te alejan de Dios, ¿no? Hay parejas también, ¿no? Que dicen, no, no te metas con esa mujer, no es de Dios, dicen, ¿no? Las abuelitas. Entonces, ¿a qué se refiere? Que si algo me aleja de Dios, no lo haga. Y la otra parte que leyeron, que leíste hace rato, dice que es bendito el que confía en Dios. ¿Eso qué significa? ¿Que me tengo que poner a escoger entre Dios y los hombres? No, o sea, no necesariamente. Puedo confiar en los hombres siempre y cuando yo vaya en el camino de Dios. Eso se refiere. Otra cosa que se les pasa a los protestantes. Para empezar, ahí dice el que confía en el hombre. No es lo mismo el que confiesa. Son verbos distintos. Una cosa es confiar y otra es confesar. Claro, van a decir, no, pero para que haya confesión debe haber una confianza. Bueno, sí, pero aquí Jeremías nos está hablando de una confianza, ¿no? De dejar las cosas de Dios para quedarte con las cosas del hombre. Eso no es correcto. Eso es maldita esa persona. Pero es bendita la persona que siempre tiene a Dios como primero, ¿no? Prioriza a Dios. Miren la otra, la más recurrente, que también ya hablamos hace rato. La otra objeción dice, ¿es inválido el sacramento de la penitencia o la confesión? Dicen, porque un hombre no puede ministrar el perdón, porque él es pecador. Solo por ser pecador, lo que ustedes hacen, ustedes católicos, eso que hacen no vale. Entonces, fíjense, aquí haríamos esta cuestión, ¿no? A los protestantes. Ya ven que a ellos les encanta defender que el bautismo es para perdón de pecados, ¿no? Y citan mucho esta cita, dice Hechos 2:38, arrepentíos y bautícense, dice para perdón de pecados. Aquí tenemos una situación parecida, perdón de pecados. Y fíjense, ¿quiénes bautizaban? Bueno, según Juan 4:1, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Fíjense, cuando Jesús bautiza, o se dice así, el evangelista lo menciona así, en realidad, ¿quiénes bautizan? Dice aquí, aunque Jesús no bautizaba, bautizan sus discípulos. Pero si lo hacen los discípulos es como si Jesús lo hiciera. Ah, o sea que el bautismo que es para perdón de pecados lo ministra o lo hace un pecador también, ¿no? Dice, el bautismo es para perdón de pecados y es ministrado por pecadores. Entonces, ¿qué concluimos? Que el bautismo es inválido también, ¿no? Porque como seres pecadores nos echan el agua, entonces también sería inválido el bautismo, aparte de la reconciliación. De acuerdo a esta objeción protestante de que algo es inválido solo porque participa un pecador, entonces como que ya no cuadró ahí, ¿no? La interpretación. Y no solo el bautismo. Fíjense, esta cita de Santiago 5:14 es la cita que más usamos para explicar la unción de los enfermos. ¿Qué dice Santiago? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Es la unción que hacemos de los enfermos. En el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Otro perdón de pecados. Entonces, ¿qué vamos a decirle al apóstol Santiago? Como lo hace un pecador, ¿no? Gente que hace oración por él y lo salva de los pecados o se le perdonan pecados, entonces la unción de los enfermos está anulada, ¿no? También no se debe hacer. Le dirían eso a Santiago, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pecadores que lo están haciendo.
Fíjense, entonces, pues si un protestante va a criticar la reconciliación solo porque un pecador la hace, o la ministra, entonces el pastor también no debería bautizar, porque también lo hace. Es para perdón de pecados y también él es pecador, ¿no? Entonces carece de sentido eso. Y ya como el último dato que les quiero dar, hay un documento muy antiguo que se llama la Didache o la Didache. Este documento data del siglo I. Hay gente que dice que entre el año 70 al año 110 probablemente se escribió. Fíjense, los evangelios, ¿saben en qué año se escribieron? En el año 70. O sea, Cristo ya había muerto, ya habían pasado, ¿qué? Unos 20, no, más de 30 años, 40 años que había muerto Cristo. No, murió en el año 33. Hasta el año 70 se escriben los evangelios, imagínense qué tan tardío fue. Hacia el año 90 se escribe el último evangelio, el de Juan. Incluso las epístolas de Pablo se escribieron hasta antes de los evangelios, muy probablemente, por ahí del año 50, 60. Y la Didache es un documento que ya circulaba en ese entonces entre los cristianos. Y le llaman el primer catecismo. Es un documento que narra instrucciones que deben seguir los cristianos de aquel entonces. Es decir, estamos hablando de la iglesia del primer siglo. Mientras todavía vivían los apóstoles, este documento ya circulaba. Y la tradición dice que la hizo el apóstol Bernabé. Entonces es un instructivo. Y fíjense qué dice el capítulo 4 en el versículo 14. Dice, en la iglesia confesarás tus pecados. Eso dice la Didache. Confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con mala conciencia. ¿Esto qué nos dice? Los protestantes dicen, es que nosotros vinimos a restaurar, somos la iglesia primitiva y vinimos a restaurar lo que se perdió. Vinieron a restaurar, pero si la iglesia primitiva aquí lo que enseña es la confesión y les dice que deben confesarse en la iglesia. ¿Eso qué significa? Que debe ser público, que debo ir yo ahí donde están los ministros de Dios. No dice confiésense cada quien privadamente con Dios, directamente con Dios. No, la iglesia primitiva ya enseñaba. Entonces, cuando ellos hablan de restauración, pues uno se pregunta, ¿qué restauraron? Si más bien cambiaron, ¿no? Lo que se venía enseñando ellos lo cambiaron y la confesión que siempre se hizo en la iglesia con los ministros de Cristo que él autorizó, ahora la cambian y dicen, ahora es directamente con Dios. Entonces no vienen a restaurar nada, más bien vinieron a cambiar las cosas. No es cierto eso, que ellos son los de la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, hay un montón de evidencias de muchas doctrinas que la Didache nos da, el bautismo, la Eucaristía, incluso el purgatorio, habla del purgatorio, la Didache, y dicen que son inventos nuestros. Pues ¿cuál? Si desde el año 70 ya los andan haciendo y ya se creía en eso. Entonces significa que los católicos venimos en línea con lo que han enseñado los apóstoles. Y ya nada más para acabar, confiésense, ¿no? Bueno, agradecerles a ustedes, a el Padre Pistola siempre, en todas sus homilías, ¿no? Dice que nos confesemos, muy insistente, y ojalá, ¿no? Todos los sacerdotes también le den ese valor, ese peso al sacramento, porque es un sacramento que nos va a salvar y nos restaura. Porque si mi bautismo ya lo manché con pecados, porque a veces dicen eso, ¿no? Es que ¿de qué sirve que el católico se bautice de bebé si vuelve a pecar? Entonces, ¿de qué manera yo tengo la oportunidad de renovarme? Pues es con la confesión. Entonces, pues, depende, ¿no? O sea, por ejemplo, el Padre Pío decía que nos confesáramos una vez a la semana. Pero el catecismo, la iglesia enseña que, bueno, al menos una vez al año, pero yo no sé si me voy a morir mañana. Mejor me confieso hoy, ¿no? No voy a hacer que me muera en pecado mortal. Entonces, pues, eso sería todo. No sé si alguien quiera participar, contar alguna experiencia, alguna duda, pregunta. Sí, yo. Ante. Realmente esto es un tema muy importante y muy perseguido por los hermanos separados, ¿no? De por qué vamos y confesamos nuestros pecados a otro pecador, ¿no? Y entonces aquí nos da ahora sí que todo con la Biblia, todos toda la base, ¿no? Para poder debatir todo esto. Y aquí es muy delicado este juego de palabras y las interpretaciones que ellos hacen, ¿no? Totalmente distorsionadas, pero que si nosotros no conocemos, no vamos a poder debatir las objeciones, lo que ellos nos atacan. Entonces, es muy importante hasta para uno mismo estar preparado con este juego de palabras, como desde esa parte que se dice, ¿no? O sea, Dios no confiesa. ¿A poco Dios te está confesando? No, Dios es el que te perdona es Dios.
pero Dios no te está confesando. Entonces, como que todo eso es muy importante, pues para mí, tenerlo muy en cuenta y ver esta preparación, porque sí es muy común que los hermanos siempre los hermanos o inclusive la misma familia, o sea, sin irme tan lejos, los mismos católicos siempre te están, ¿para qué vas y le confiesas a él si es más pecador que tú? Sí. Y la verdad es que sí me ha tocado que le echan muchísimo a los padres. Y no, yo no voy a la iglesia porque este padre es así. Y, o sea, siempre justificando. Y la verdad es que no es fácil ir y confesar tus pecados. Y eso es muy común, que te estás justificando. El padre que está aquí en la parroquia de la Asunción de María nos dice mucho esto. O sea, ábranse de verdad de corazón y no se justifiquen. En verdad no se justifiquen, porque si no, es como dice Diego, pues de nada te sirve. Y bueno, pues eso es mi comentario. Muchas gracias y muy enriquecedor. Gracias. Yo tengo una pregunta. Entonces, no perdonar a la gente es un pecado. Si alguien te hace mal o algo y no los perdonas, como todavía lo tienes en tu corazón o en tu mente, ¿es un pecado? Sí, mira, digo ahí, bueno, hay que hacer una distinción. Cuando hablamos del sacramento de la confesión, cuando hablamos del perdón, nos referimos al perdón de Dios, ¿no? Pero digo, para que tengas más claro esa parte, si lees en Mateo 5, 25, esa cita la usamos para hablar del purgatorio, pero ahí narra también si tengo yo una deuda con mi prójimo, ¿no? Entonces, sí, ahí narra que es una ofensa a Dios y que debo yo perdonar. Por eso el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, digo, eso es algo necesario. Eso es una, ¿no? Me imagino que lo dices porque cuando allá en Juan 20:23 dice, a los que perdonen los pecados les son perdonados y a los que no les son retenidos. Sí. Nada más no confundir que es que a veces dicen que esa cita se refiere a las ofensas contra los hermanos. Eso no es cierto, porque ahí les decía que carece de sentido porque no es posible que, aunque por ejemplo les ponía de ejemplo, si Rigo me ofende y él está muy arrepentido, pero yo por resentido no lo quiero perdonar, entonces nada más por mi resentimiento se le va a retener su pecado a él. Entonces, ¿cómo hacemos, no? O sea, ¿a poco Dios va a permitir eso? Que por mi resentimiento se le retenga el pecado a alguien que ya está arrepentido. Pues no, o sea, eso es mezclar una cosa con la otra. Entonces, cuando habla ahí de perdón, se refiere a un ministerio, ¿no? Que los apóstoles van a dar los pecados de los hombres, en general contra Dios, no las ofensas hacia los apóstoles, sino los pecados en general son los que son remitidos, son perdonados, ¿vale? Sí, gracias. Nada más quiero hacer otro comentario. En ese mismo versículo, hay veces que dicen los protestantes, sí, pues les dio permiso de perdonar los pecados, pero ahí no dice nada de una confesión. Y miren, es puro sentido común. Los apóstoles, ¿cómo van a perdonar los pecados de alguien si no los conocen? O sea, obviamente se los tienen que decir. ¿Sabes qué? Mira, si yo iba con Pedro, con Pablo, yo le tenía que decir mi pecado para que él pudiera liberarme de ese pecado, remitirme. Entonces, obviamente que está implícita una confesión ahí, ¿no? Entonces, no porque no diga la palabra confesión, pues si les está dando el permiso de perdonar, ¿cómo se van a enterar de los pecados de otros? Pues confesándolos. Solo que la gente llegue a confesarse y solo así pueden liberar de los pecados o retenerlos. Pues porque a veces dicen eso, ¿no? Pues ahí, por eso sabemos que habla ahí de la confesión. Y tienen el permiso los apóstoles. Sí. También tengo otra pregunta. Cuando te vas a confesar, ¿tiene que ser solo en la iglesia? O porque dijo algo de que cuando está pasando la misa es cuando te confiesas. Entonces solo en ese momento tienes para confesarte. No, o sea, puede ser en cualquier momento. Lo digo porque en la parroquia en la que yo voy confiesan todas las misas. Y lo digo porque algunos de por aquí van allá a Matitlán, en donde estoy. Pero, o sea, la confesión puede ser
Incluso puede ser en cualquier lugar, aunque de preferencialmente los sacramentos son en el templo. Digo, cuando digo iglesia me refiero al templo, al lugar, no físico. Y lo importante, acuérdate que en un sacramento, para que sea válido, es que debe haber materia, forma y ministro. Es decir, debes estar tú presente, ¿no? O sea, es decir, lo que compone físicamente el sacramento, estar tú y el sacerdote como ministro oficial, y él te debe dar una fórmula ya establecida, ¿no? Y es la que dicen todos los sacerdotes cuando te absuelven. Ahorita, en estos tiempos, la confesión, te hacen primero la absolución y después cumple cierta penitencia. Antes era al revés. Eso sí fue un cambio que se hizo, ¿no? Primero era la penitencia y tenías que hacer toda la penitencia que te dijo el sacerdote, y hasta que la terminaras, volvías con el sacerdote y podían pasar meses, días, ¿no? En que cumplieras esa penitencia y volvías y ya te daba la absolución. Ahorita es al revés. Por eso el sacramento ahora se llama confesión, ¿no? De unos siglos para acá se llama confesión, porque ya tiene más ese carácter. Primero es la absolución y ya bajo tu responsabilidad tú deberías cumplir, ¿no? La penitencia que te fuera impuesta. Casi siempre son oraciones, ¿no? O si son pecados más graves, pues te pondrá otra cosa el sacerdote a hacer. Claro. Gracias. Muchas gracias, por todo. Igualmente a todos, que Dios les bendiga, que pasen buena noche. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.